Buenos días. Hola, buenos días. Perdonen que les he cerrado los micrófonos, pero es que si no hay mucho ruido ambiente y se escucha Ya, pésimo. Hernando, veamos, Vale. veamos qué es lo que habla el Petinelli. Buen día, don Jorge. Buen día. Me acompaña por aquí Raúl Benimeli, como ya saben, y José Luis Pizarro, ambos jefes de línea. Están a cargo de la charla de hoy. Hoy quisimos hacer una charla distinta que fuera en conjunto, más bien a la manera de un diálogo técnico. Eh, Vamos obviamente a recibir sus inquietudes a través del chat y yo le voy a hacer las preguntas a medida que se generen aquí a los expositores. Estamos grabando la sesión, también vamos a tener acceso a ella a través de la página web de Angu Concept, a través de la misma que se inscribieron. Yo creo que es una súper buena plataforma para que puedan bajar contenido, así que los invito a visitarla. ¿Qué más? Bueno, con respecto a la charla de hoy, estamos proyectados a 45 minutos más preguntas. Ya vieron el temario, estaba en la invitación, de todas maneras lo repasamos. Son conceptos básicos de válvula, sus parámetros, cuáles son los parámetros de selección, ecualización o equilibrio. Todo esto va a estar a cargo de Raúl Benimeli. Y finalmente entra José Luis con los criterios de dimensionamiento de válvulas y tuberías. Ya pues, yo aquí me pongo a ingresar más gente que está en espera y les doy el pase aquí a mis compañeros. Partes tú, Raúl, ¿cierto? Sí, yo parto. Hola, buenos días a todos. Un gusto de que estén con nosotros. Gracias, Karina, por la introducción. Como dijo Karina en esta charla, que son conceptos básicos de todo, del tema de valvulería en los circuitos hidráulicos. Vamos a estar junto a José Luis Pizarro, que es el jefe de unidad de negocio de tubería y accesorios, en que él va a entrar hacia el final de la presentación hablando acerca de los productos de la gama, pero no una presentación de productos, sino está relacionado directamente contra lo que significa la utilización de las tuberías ClimaFlow y las ventajas que tiene hidráulicamente la utilización en los sistemas. Entonces, sin más preámbulo, perdón, una cosa más. En relación a las preguntas, vamos a optar en esta oportunidad por hacer un formato un poco diferente al que estamos acostumbrados en estas charlas con Angu Concept. Y si ustedes tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la charla, por favor envíen el chat. Karina va a estar recibiéndolos y Karina va a interrumpir en el momento que sea necesario para contestar esa pregunta. De todas maneras, hacia el final de la presentación, luego que termine José Luis, vamos a estar con la ronda abierta de preguntas que habitualmente hacemos. Así que vamos a partir ahora. Bien, el tema de las válvulas en general en los proyectos hidráulicos de agua fría o agua caliente es un tema de que de repente no queda muy en claro en la selección de las válvulas, qué tipo de válvula utilizar, cuándo utilizar un tipo, cuándo utilizar otro. Entonces, por eso preparamos esta pequeña charla en el sentido de poder un poco aclarar algunos conceptos que pueden estar un tanto confusos. Entonces, primero aquí dice que para la selección correcta de las válvulas hay que determinar algunos datos que son las temperaturas de agua o vapor, la presión estática y el caudal o flujo de la aplicación. Luego, un punto muy importante que es determinar la caída de presión en la válvula, luego vamos a explicar ese concepto. Calcular el C sub B de la válvula, el C sub B o K sub B, dependiendo del formato en que estemos trabajando, si es en sistema métrico o en imperial. Definir el tipo de válvula, si es una válvula de 2 vías, de 3 vías, si es mezcladora, si es divergente, etc. Y por último, con toda esa información ya podemos seleccionar la válvula en el catálogo que corresponda. Entonces, primero, la presión estática de las válvulas. La presión estática es solamente la máxima presión que puede soportar la válvula antes que se produzca una rotura en su cuerpo y empiece a filtrar o a botar agua. ¿Ya?
Entonces, para esto se efectúan diversas pruebas que son con la válvula en posición totalmente abierta, se aplica 5 veces la presión estática de diseño por 1 minuto, se hace a temperatura máxima de operación, y eso nos permite definir o probar el funcionamiento de la presión estática que indican las válvulas. Generalmente las válvulas están indicando PN10, PN25 o ANSI 125, ANSI 250, y eso tiene que ver con la presión máxima que soportan. Ahora, cuando nosotros nos encontramos acá en ANGO con especificaciones técnicas que nos piden la selección de una válvula, generalmente nos indican la presión nominal y el caudal. Y esos datos son insuficientes en cierto modo para poder calcular la válvula. Y ahora vamos a tratar de ir mostrando el porqué. Bueno, acá está la clasificación de presión. En este caso la tabla nos muestra en clase ANSI, que es la norma americana. Nos dice que tenemos ANSI 125 y ANSI 250. ¿Ya? Y además la presión máxima disminuye cuando la temperatura aumenta en función de lo que muestra esta gráfica. Las presiones típicas en formato europeo son PN10, PN20, PN25, que es equivalente. PN10 son 10 bar, ANSI, CLANSI 125 son 125 PSI, entonces eso es la relación que existe. Si esto lo vemos en un caso real, podemos mirar de que 300 PSI equivalen a 600 pies de columna de agua, y 600 pies de columna de agua son aproximadamente una altura de 60 pisos. O sea, si utilizamos una válvula que sea ANSI 250, que equivale a 250 PSI, significa que podemos soportar una columna de agua de 50 pisos en la válvula. Si utilizamos ANSI 125, que es 12,5 PSI, o sea, perdón, 125 PSI, podemos soportar una columna de agua de 25 pisos. O sea, cuando seleccionamos la válvula, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es este dato, porque si instalamos una válvula ANSI 125 o PN10 en un edificio que tenga una altura de 30 pisos, por ejemplo, la válvula va a filtrar. ¿Ya? Y eso no es porque la válvula sea mala, sino porque ha existido una mala selección de la válvula en ese sentido. Entonces, ese es un dato importante. Ahora, la mayoría de las válvulas comerciales son ANSI 125, ¿ya? Y si para requerimientos especiales hay que pedir las otras válvulas. ¿Qué más? Independiente que el circuito de agua sea un circuito cerrado, siempre la válvula va a estar soportando la altura de la columna, porque tenemos purgas de aire, porque tenemos cualquier cosa entre medio que va a hacer de que se soporte la altura total de la columna de agua. Coeficiente de flujo. Aquí ya la cosa empieza a ponerse más entretenida, porque tenemos que empezar a hablar de una característica que es una intrínseca propia de cada una de las válvulas. Cada válvula tiene un coeficiente de flujo que determina cuál es el caudal que va a pasar sometida a una cierta presión. ¿Ya? Entonces, acá dice que define la capacidad de flujo de la válvula. El CV correcto es crítico en aplicaciones modulares o flotantes. Vamos a ver de qué se trata eso. Y en algunas ocasiones la válvula puede ser un diámetro menor al de la tubería para conseguir el CV requerido. Eso vamos a verlo también en función del cálculo del caudal, la diferencia de presión y el C sub B que tiene la válvula. ¿Qué es el coeficiente? Cada válvula tiene un índice de capacidad o un coeficiente de flujo que es determinado en forma experimental, o sea, en forma intrínseca uno hace ese cálculo. El CB, estamos hablando en imperial, es la cantidad de agua en galones por minuto a 60 grados Fahrenheit que pueden pasar por la válvula con su puerto totalmente abierto y generando una caída de presión de 1 PSI en la válvula. Ese es el concepto del C sub B. El C sub B se nos transforma en K sub B y la definición es la misma, pero es la cantidad de metros cúbicos hora que pasan a una temperatura de 0 grados, creo,
con el puerto totalmente abierto y con una caída de presión de 1 bar, o sea, 10 metros columna de agua. Entonces, ahí ya definimos lo que es el C sub B. Y esta formulita que está ahí es la que nos va a decir todo lo relacionado con el cálculo de la válvula. Nosotros tenemos un C sub B. Nosotros tenemos un C sub B que es igual al caudal multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad específica del fluido y dividido por la raíz cuadrada del diferencial de presión. Ahora, diferencial de presión. ¿Qué es ese diferencial de presión? Ese diferencial de presión es lo que nosotros, como proyectistas, tenemos que definir en función de la caída de presión que vamos a admitir que caiga en la válvula. Si nosotros decimos de que vamos a tener una caída de presión de, no sé, 10 psi o 0,7 bar, 0,8 bar, nosotros ponemos ese número en esta expresión, tenemos un caudal que es el que estimamos va a pasar, y eso nos va a definir cuál es el CB o la característica de flujo que debe tener esa válvula. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta expresión, nosotros podemos tener un caudal circulando por una válvula, que esa válvula, o sea, un caudal N constante, y nosotros definimos el diámetro de la válvula en función de la caída de presión que queremos que esté presente en esa válvula. Si nosotros queremos una caída de presión chiquita, vamos a tener que seleccionar acá una caída de presión pequeñita, eso nos va a dar que acá el denominador va a ser pequeño, por lo tanto nos va a dar un C sub B grande, y al tener un C sub B grande nos va a provocar que tengamos una válvula de gran diámetro. ¿Qué nos facilita eso? Nos facilita de que tengamos bombas más chicas. Por ejemplo, vamos a tener, bombas más grandes, vamos a tener que poner tuberías más grandes, pero vamos a tener una caída de presión que es más pequeñita. Por el contrario, si lo hacemos al revés, si queremos tener una válvula o unas tuberías o más pequeñitas, nosotros asumimos que vamos a tener una caída de presión más grande y podemos decir, ok, le ponemos una caída de presión de 10 psi o de 0,7 bar, 7 metros columna de agua, y vamos a poder seleccionar una válvula más pequeña, pero eso no implica que vamos a tener que poner una bomba más grande, y tuberías con otras condiciones, que es lo que va a explicar José Luis más adelante. Entonces, todo nace de esta expresión para poder hacer la selección correcta de la válvula que vamos a ocupar. Bueno, esto ya lo expliqué antes, o sea, acá, si queremos el K sub B, que son las válvulas, por ejemplo, que nosotros vendemos, están expresadas en K sub B, reemplazamos C sub B por K sub B, este caudal lo ponemos en metros cúbicos hora, la raíz de la gravedad específica del agua es 1, y acá ponemos la caída de presión en bar, ¿ya? Entonces con eso hacemos la selección directa de la válvula. Ahora, porque yo decía hace un ratito atrás que el CB, la elección de una válvula en función de su CB o de su K sub B determina características propias, es porque si nosotros tenemos una válvula que tiene un CB muy grande, o sea, seleccionamos una válvula de gran diámetro, como se ve acá, y tenemos el serpentín de entrada a nuestra terminal, un falcón, una manejadora de aire, piso radiante, lo que sea, que tiene un diámetro más pequeño, vamos a tener un caudal que va a ser limitado por el C sub B, la característica de flujo del serpentín del elemento terminal. Por el contrario, si tenemos un CB pequeñito en la válvula y mantenemos el diámetro acá, ¿cierto? Ahora el caudal va a estar limitado por el C sub B de la válvula. Pero si escogemos adecuadamente el C sub B, vamos a poder tener un flujo máximo en función de que va a corresponder el C sub B de la válvula al, entre comillas, C sub B del elemento terminal. Entonces, si escogemos una válvula que no es la adecuada, vamos a tener problemas en definitiva de rendimiento energético, porque vamos a tener un caudal inferior al caudal que se requiere, o un caudal que se requiere para entregar la máxima eficiencia del elemento terminal. Ahora, un poquito las válvulas. Primero, tenemos que decir que existen válvulas de 2 vías y 3 vías. Las válvulas de 2 vías, una válvula, exclusivamente una válvula de corte, que puede ser de acción on-off o puede ser de acción modulante, que va a permitir pasar
un fluido completamente en todas etapas, digamos 0 y 1 si es on-off, o proporcionalmente al ser modulante. Pero en las válvulas de 3 vías sí ya empezamos a diferenciar un poquitito y tenemos dos tipos de válvulas de 3 vías. Tenemos una válvula que hace de mezcladora y otra válvula que es divergente. La válvula mezcladora se caracteriza porque tiene dos entradas y una salida, por eso mezcla los dos fluidos, y la válvula diversificadora o divergente es la que tiene una entrada y dos salidas. Por ejemplo, una válvula de fan coil es una válvula diversificadora. ¿Ya? Aquí un poquito mostramos lo que es la válvula mezcladora. Tiene dos entradas para una salida combinada. La posición del vástago va a determinar el caudal si se va, cómo va a funcionar. Entonces, acá hay un ejemplo que dice con el vástago arriba, el flujo de B acá se va para AB y el flujo de A está bloqueado. Cuando está en posición de 50% de apertura, vamos a tener la entrada A más la entrada B, se combinan, se mezclan, y vamos a tener salida por AB, y cuando está el vástago completamente abajo, ahora al revés, tenemos la pasada por A, B, está cerrado el B. Entonces, eso hace una válvula mezcladora. La diversificadora tiene una entrada y dos salidas. Entonces aquí vemos nuevamente, tenemos la entrada por AB, sale por A, la entrada por AB, en este caso en la posición intermedia, una parte sale por A, la otra parte sale por B, y en la posición contraria tenemos la entrada por AB y la salida por B, estando cerrada A. Entonces uno va a escoger si la válvula de 3 vías es mezcladora o es divergente, dependiendo de la operación que tenga en el sistema. Ahora, en general, las válvulas que nosotros vendemos de 3 vías permiten ser utilizadas como mezcladora o diversificadora. No existen modelos especiales para una u otra válvula. ¿Ya? Un concepto que hay que dejar en claro, cuando uno habla de válvula, uno se refiere específicamente al cuerpo, a la parte, digamos, metálica, al fierro. Pero en general uno asocia válvula al conjunto válvula-actuador. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy claro que una cosa es la válvula, otra cosa es el actuador, y el actuador es el que nos va a definir si es modulante o si es actuación on-off o si es actuación flotante. ¿Ya? Y dentro de los cuerpos de las válvulas hay cuerpos que tienen acción lineal y otros logarítmica. Entonces eso indica cómo es el grado de apertura en función del movimiento del vástago. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a tocar muy en detalle porque basta con decirte que tenemos válvula de 2 vías, 3 vías, tenemos que definir el actuador nos define si es on-off, si es modulante, y ese actuador tiene que poder conversar con el termostato o controlador al que está conectada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una válvula con acción modulante, y esa válvula de acción modulante, su actuador tiene una señal de entrada, por ejemplo, de 0 a 10 volts, y mi elemento controlador tiene una señal de salida on-off y la conecto, no va a funcionar. Si tiene una señal de salida 420 mA, no va a funcionar. Entonces tiene que ser concordante la señal de salida del controlador con la señal de entrada del actuador que está conectado a la válvula. Eso es muy importante y provoca muchos conflictos en la instalación y en la puesta en marcha. Bueno, esta es la variedad de válvulas que nosotros entregamos hoy día, que es la válvula de control tipo globo. Dejamos de lado la válvula de bola caracterizada y hoy día estamos trabajando con válvula tipo globo de Danfoss. Y tenemos dos tipos, válvula roscada hasta 2 pulgadas y válvula con conexión franqueada desde 2,5 hasta DN150 en 3 vías y hasta DN100 en 2, perdón, en 2 vías, bien digo. Ya, nos salimos un poquitito de eso y ahora nos vamos a hablar de lo que es la ecualización y el equilibrio hidráulico. Entonces, cuando generalmente existe una confusión, llamas por teléfono, pasan un correo y dicen necesito una válvula de equilibrio, cuando realmente necesitan un kit válvula ecualizadora o viceversa. Entonces, queremos un poquitito mostrar ahora cuál es la diferencia entre lo que es la ecualización y lo que es el equilibrio.
¿ya? Entonces, ¿para qué sirve? Una sirve para hacer ecualización y la otra para hacer equilibrio, y es lo mismo, no. Son completamente diferentes las válvulas que se usan para la una u otra aplicación. Si miramos acá, vamos a tener, por ejemplo, lo que es un kit válvula ecualizadora. ¿Ya? A ver, aquí voy a parar un poquitito la presentación y voy a hacer una cosa. Sí. Ok, ¿se ve en pantalla? Sí, se ve un esquema, Raúl. Perfecto. Bien. Vamos a hablar ahora de las válvulas ecualizadoras. Entonces aquí tenemos un circuito básico en que tenemos una bomba impulsando agua hacia algún elemento terminal y esa bomba está conectada con lo que sea, caldera, chiller, cualquier cosa. Entonces la bomba está impulsando agua y por la línea roja vamos a tener la salida del surtidor y eso va a ir derivándose a cada uno de los elementos terminales que están hacia la derecha. Entonces, en cada una de los elementos terminales vamos a tener una caída de presión que va a ir hacia el lado contrario del flujo de agua que está entrando, y lo mismo en todo el recorrido de la tubería vamos a tener una pérdida de carga por metro lineal. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca eso? Nos provoca de que si no tenemos ningún elemento que evite, vamos a tener de que la mayor cantidad de agua va a entrar en el primer elemento, en el segundo va a entrar menos, y así consecutivamente hasta llegar al final en que prácticamente no vamos a tener circulación de agua. Eso es típico en los edificios habitacionales en que se pone la caldera abajo o arriba, se hace la red de tuberías, se deriva hacia cada uno de los pisos y interior radiadores, por ejemplo, toca el primer radiador, el radiador está calientito, pero el último radiador está más frío. Y eso es porque no le llega la cantidad de agua suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que nosotros evitar de que se produzca ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una válvula de bypass ahí, y esa válvula de bypass además la tenemos conectada a un transmisor de presión diferencial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? En función de que aumente la pérdida de carga entre surtidor y retorno al ir cerrándose estas válvulas, esta válvula de acá se empieza a abrir y mantiene un caudal que sea el necesario solamente para que los elementos que acá están activos les llegue la cantidad correcta de agua. Imaginen ustedes, por ejemplo, que tienen acá un medidor de agua si vamos a hacer este cálculo de consumo. Si nosotros no tuviéramos esto, al estar todas las válvulas abiertas, los medidores más o menos marcarían lo mismo. Pero si esta válvula se cierra, aumenta la velocidad y estos medidores empiezan a andar más rápido. Si cerramos esta otra, siguen y así consecutivamente, y si toda está cerrada y está abierta, este medidor de agua va a funcionar como un ventilador prácticamente. Entonces, si nosotros agregamos este conjunto, vamos a evitar ese efecto y vamos a tener un consumo que sea relativamente el real para aquel que esté en funcionamiento mientras los otros están detenidos. Entonces, es muy importante en ese tipo de aplicaciones las válvulas ecualizadoras. Ahora, el equilibrio. El equilibrio es algo diferente. Acá se produce el efecto que yo les decía.
nosotros vamos a tener en el primer elemento un gran caudal, y así consecutivamente hasta el último elemento que vamos a tener menos caudal de agua. Entonces vamos a tener un flujo desbalanceado. Cerramos la primera válvula. Cerramos la segunda válvula. Y ese es el efecto que se produce, o sea, el aumento de la velocidad es lo que yo les decía con respecto a los medidores de agua que van a funcionar muy rápido, es lo que se está produciendo acá. Nosotros volvemos atrás, teníamos un flujo así, relativamente, o sea, desbalanceado, pero proporcional. Pero a medida que vamos cerrando cargas, aumenta el caudal por aquellas que están abiertas en función de las que están cerradas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos poner? Necesitamos poner una válvula de balanceo. Y la válvula, o sea, válvula de control y balanceo convencionales o de equilibrio hidráulico convencional. ¿Qué es lo que hace esta? Lo que hace es, si volvemos al esquema que teníamos acá, y consideramos esta ahora una válvula de equilibrio, lo que hace es agregar una pérdida de carga adicional en el sistema, en el sentido de que nosotros agregamos una pérdida de carga en el primer elemento terminal, y por lo tanto los demás se van a ver aliviados porque al primero que le llega más agua ahora tiene que soportar una mayor pérdida para lograr hacer circular el agua. Y así consecutivamente para lograr hacia el último elemento dejarlo libre o con una pérdida de carga mucho menor que la pérdida de carga del primero, y vamos a tener un circuito balanceado. Entonces, eso lo vamos a lograr mediante la utilización de la válvula que está acá, que son válvulas manuales, en que esta es la típica válvula de equilibrio manual que uno va con la maquinita, la calcula en función del caudal, agrega el C sub B de la válvula, la posición y la ajusta, ¿ya? Y va a funcionar. Pero va a funcionar bien. Las cargas parciales dan lugar a presiones altas y oscilaciones. ¿Y por qué yo pregunto si va a funcionar bien? Si nosotros tenemos un edificio completo y equilibramos hidráulicamente con estas válvulas manuales, vamos a tener en condición de todas las cargas abiertas, vamos a tener un perfecto equilibrio hidráulico. Pero en el momento que se cierra una de las válvulas, el equilibrio ya no existe, porque las presiones internas empiezan a cambiar, y si cambian las presiones van a cambiar la velocidad y van a cambiar los caudales que están circulando. Entonces, si nosotros restringimos aperturas, ¿qué es lo que ocurre? Cerramos ahí y vamos a tener una sobrecarga. Hay un aumento en los caudales, por lo tanto vamos a tener mayor velocidad de circulación en las cargas que están abiertas. Hacemos lo mismo, y aparte de esa sobrecarga hay un desbalance. Entonces, si ponemos estas válvulas de equilibrio manual, no sirven para los sistemas dinámicos, sino que sirven para los sistemas que son permanentes en el tiempo. Por ejemplo, una planta industrial, perfecto, porque tiene caudales que no varían, entonces tenemos la posibilidad de hacer el ajuste mediante estas válvulas de balanceo manual y va a funcionar estupendo. Pero un sistema dinámico como un edificio que tiene radiadores, pisos radiantes, elementos terminales fan coil o lo que sea, en que hay continuas aperturas y cierres de válvulas, se nos produce ese efecto, por lo tanto no nos sirve ese tipo de válvula. Entonces, vamos ahí. El balanceo manual no funciona en sistemas de flujos variables. ¿Cuál es la solución? La solución es entonces instalar un equilibrio hidráulico independiente de la presión. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Esta válvula está continuamente midiendo la presión diferencial que cae en ella y se ajusta automáticamente para poder permitir que mantengamos un caudal constante en función de la presión diferencial que está soportando entre sus terminales. Entonces, las fluctuaciones de presión se compensan por el controlador de presión integrado en la membrana. La presión es constante a través de la válvula de control, es un flujo estable. El máximo flujo se establece previamente por la altura del cono de la válvula, porque tienen un ajuste y luego lo vamos a mirar. El nivel de flujo ajustado por el actuador, cuando lo estamos usando como control. La válvula tiene autoridad 100%, o sea, si yo la ajusto al caudal máximo, me va a controlar en el caudal máximo. No tiene fluctuaciones de temperatura, no tiene constante movimiento. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Logramos el siguiente efecto.
Maravilloso. Ahora tenemos caudal constante en cada una de las válvulas. Ya no tenemos esos saltos que teníamos en las curvitas azules que simulan el agua. Entonces, eso logramos con el equilibrio independiente de la presión. Válvulas de presión independientes de la presión. Ahora, miremos aquí un par de esquemas. Acá tenemos, por ejemplo, la instalación con una válvula. Tenemos acá un elemento fan coil con terminales, la válvula de control y las válvulas shut-off y un filtro. Entonces, ese es el esquema en que tendríamos que poner esta válvula de equilibrio hidráulico independiente de la presión. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos acá un elemento terminal, o sea, perdón, un generador que puede ser caldera, chiller o lo que sea, que tiene que trabajar ya sea en su circuito primario con circuito de caudal constante o circuito de caudal variable de acuerdo a la tecnología que se está usando, separador hidráulico y una bomba secundaria que tiene que ser de velocidad variable. Entonces, tenemos conectado cada uno de los elementos terminales con una válvula ABQM o válvula de presión, perdón, de equilibrio independiente de la presión, ajustada al caudal de diseño. Entonces, en medida que se van cerrando válvulas, las válvulas van a generar un aumento en la presión diferencial del sistema. Eso tiene que ser detectado por la bomba de velocidad variable, y esa bomba de velocidad variable varía su velocidad para mantener un caudal adecuado solamente para aquellas válvulas que estén abiertas y pueda hacer la gestión de equilibrio de la presión moviendo su membranita. Si nosotros ponemos una bomba de velocidad constante, por mucho que la válvula de equilibrio independiente de la presión pueda ajustar su caudal, al tener un sobrecaudal va a quedar fuera de rango y no va a funcionar. Entonces, todo pasa porque tengamos bombas de velocidad variable y válvulas de equilibrio hidráulico independientes de la presión. Esa es la forma en que se instalan estas válvulas, ¿ya? Si nosotros tenemos un circuito que tenga válvulas de 3 vías, porque si ustedes se fijan, todas las válvulas de equilibrio hidráulico son de 2 vías. Si tenemos un circuito que tenga válvulas de 3 vías, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Instalamos la válvula de 3 vías y además tenemos que poner una válvula de equilibrio antes de la entrada de la válvula. Entonces ahí el sistema se nos encarece porque tenemos que poner 2 válvulas. Entonces, en ese sentido es mejor utilizar válvulas de 2 vías y nos eliminamos todo el resto. Bueno, acá tenemos un poquitito las válvulas que nosotros vendemos. Este es el modelo ABQM 4.0, que es la nueva versión de válvulas. Acá tenemos el dial que nos permite el ajuste de, en este caso, de hasta 1200 litros hora, que es una válvula de diámetro nominal 20. Estas son las tomas de presión que están abajo, roja y azul, alta y baja presión, las cuales en diámetro hasta DN20 permiten conectar un pequeño instrumento que nos va a leer el caudal en forma directa que está pasando por la válvula. Ahora, no es necesario leer el caudal para ajustarla, basta con que uno ajuste en el dial el caudal de diseño del elemento terminal. Y en la tabla se puede ver que tenemos válvulas desde DN15, media pulgada, hasta válvulas grandotas de N250 que son de 10 pulgadas. Actuadores del tipo on-off, tipo flotante, modulante, para conectar a cada una de las válvulas, porque recordemos que esta válvula, aparte de hacer equilibrio, uno le conecta un actuador y se transforma además en la válvula de control. Este es el ejemplo que yo le estaba mostrando cuando uno tiene la conexión con una válvula de control y una válvula de balanceo. Ahí tenemos válvula de control que puede ser de 2 vías o de 3 vías y la válvula de balanceo en forma previa, ¿ya? Cuando uno trabaja con la independiente, con la válvula de equilibrio hidráulico independiente de la presión, la válvula de control y la de balanceo se convierten en una sola válvula, por lo tanto hay un ahorro considerable en lo que es elementos de instalación, ¿ya? Entonces es bastante más, mejor trabajar con válvula de 2 vías y agregar el actuador para que se transforme en válvula además de control. Y si no me equivoco, vamos a terminar ya con esto, que es el desarrollo de las válvulas que son estándar en nuestra gama de productos. Esas son las de equilibrio manual, que les decía yo que son para sistemas estáticos.
tenemos ahí también desde DN15 y hasta DN400, o sea, un diámetro bastante grande porque son, como les decía, para un uso más industrial. ¿Ya? Y ahora voy a dejar a mi amigo José Luis Pizarro para que continúe con la charla. Raúl, una pregunta, o sea, te interrumpo porque tengo preguntas en el chat. Sí. Nos pregunta José, que no le quedó claro si las válvulas de globo Danfoss que vendemos nosotros sirven como mezcladora y como divergentes. Sí, las válvulas de globo pueden utilizarse como mezcladoras o como divergentes, en 3 vías, por supuesto. Ok, por aquí tu tocayo Raúl Páez nos pregunta, ¿es razonable considerar una válvula independiente de la presión para un grupo de fan coil en reemplazo de válvulas por fan coil, balanceando el grupo de fan coil en general? A eso se refiere. Todo depende de la forma como uno genere el proyecto. O sea, una forma es poner las válvulas de cada elemento terminal, y ahí uno pone válvulas pequeñitas, que en general van a ir en diámetro de N20 y máximo de N25, y ahí uno asocia inmediatamente el actuador y tenemos un ahorro por ese lado. Ahora, si uno lo quiere hacer de forma diferente, y uno puede poner válvulas de equilibrio independientes de la presión sin actuador a la entrada de cada recinto, independiente de la cantidad de elementos terminales que tenga cada recinto. ¿Ya? En el elemento terminal uno tiene que poner la válvula de control estándar de fan coil o de manejadora de aire, y a la entrada uno pone una independiente de la presión en que solamente ajusta el caudal para generar la energía que se requiere en ese recinto. Entonces, nada más que en función del criterio de diseño. O sea, uno puede poner, incluso en sistemas, por ejemplo, de agua caliente para calefacción, se puede poner una válvula por piso, pero esa válvula por piso debe soportar el caudal de todo el piso. Entonces, es nada más que criterio de diseño. Eso se puede hacer de ambas formas. Ok, muchas gracias, pues. Eso era por aquí. Bueno, dejo de compartir para que tome José Luis. Gracias, Raúl. Karina, no me dejas compartir. Mi video está apagado porque dice que el moderador no me deja encender el video. Por algo será. Pongámosle rostro a esta presentación, por favor. Pongámosle. A ver, no sé cómo hacerlo. Permitir más de un video. Yo creo que ese será, para no sacar a Raúl. Ponle permitir múltiples participantes. Ahí está, ¿te funciona? No. Ahí sí. Te tiene que haber llegado una pregunta. Ahí sí, ahí me veo. Ok. Qué alegría para la gente que nos ve. Ahora sí. Gracias, Karina. Gracias, Raúl. Como para complementar un poco lo que estaba comentando Raúl, que obviamente es sumamente importante para un diseño correcto de un sistema hidráulico, todo el balanceo y el equilibrio hidráulico, pero, si me permiten, esto tiene que ir de la mano también con un buen diseño en la pérdida de carga intrínseca del sistema, porque una cosa es balancearlo y otra cosa es la pérdida de carga que va a tener toda la conducción de agua en el sistema. Y ahí entra obviamente lo que son las arterias del sistema. Las válvulas es una cosa que permiten el balanceo, pero otra cosa es las arterias del sistema. Si pensamos en el cuerpo humano y pensamos en unas arterias y venas restringidas, obviamente vamos a tener un problema en el corazón, que en este caso serían las bombas hidráulicas de un sistema hidráulico. Entonces, para contextualizar un poco, me gustaría que recalcar, esto probablemente ya me han escuchado decirlo más de alguna vez, pero es muy interesante y es bueno que lo sepan y nos actualicemos en la nomenclatura de las tuberías de PPR, que actualmente está muy arraigado la definición por PN. Siempre hablamos de las tuberías PPR, PN16, PN20, PN10, pero es una nomenclatura que está obsoleta. De hecho, la norma chilena que hablaba de hacerlo de esta manera ya se derogó hace más de 10 años, y actualmente, como debe hacerse, lo que dice la UNE, la ISO 15874 del 2013,
que habla que las tuberías y los espesores de pared de la tubería debe hablarse en términos de series o de SDR, que es la relación entre el espesor de pared y el diámetro exterior de la tubería. Entonces, acá. Son dos cosas que hablan de exactamente lo mismo, por lo tanto, cuando vean una tubería de PPR definida por su SDR, va a ser lo mismo que estuviera definida por su serie. Y son dos números que se relacionan. El SDR es simplemente diámetro exterior de la tubería dividido por espesor de pared. Y la serie, a través de la fórmula que están viendo ahí en pantalla, se relaciona con el SDR. ¿Cuál es la ventaja de hablar en esta nomenclatura y no de los PN? Es que cuando hablamos de PN16 o PN20, hablamos de una presión nominal que es capaz de soportar esa serie de tuberías, o sea, esa familia de tuberías, a 20 grados Celsius. Pero no me dice nada cómo se va a comportar a 50 grados, o a 60 grados, o a 70 grados. Por lo tanto, no es un buen parámetro. Hay una costumbre, entendemos más o menos, el mercado lo entiende, que es una más gruesa que la otra, pero no nos dice nada respecto a cómo se va a comportar en los puntos de operación que son los que yo estoy diseñando. Entonces, para estandarizar eso, se saca el término de presión y se habla solamente de las dimensiones de la tubería. Entonces, hablamos de SDR o de serie. Y en este cuadrito podemos ver que la serie 8 corresponde a un SDR17, serie 5 a una SDR11, serie 3.2 a una SDR7.4. Esto no es solamente para tuberías de PPR, esto también para tuberías de PEX, por ejemplo. De hecho, el estándar que ocupamos en el mercado local, de todas las tuberías de PEX, por eso si ustedes van a cualquier compañía que comercializa tuberías de PEX, no solamente nosotros, el estándar chileno es SDR11. Ahí se van a dar cuenta que todas las tuberías de PEX de Chile, cuando ustedes dividan el diámetro exterior por el espesor de pared, se van a dar cuenta que va a dar un número muy parecido a 11. Entonces, olvidémonos de hablar de las tuberías de PPR en cuanto a PN, y hablemos de series o de SLR. Ahora, atendiendo un poco a lo que nos atañe al día de hoy de pérdidas de carga, si tenemos unas tuberías de fierro que son todavía utilizadas en sistemas de climatización, cada vez menos, ¿sí? Eso es bueno, se está modernizando, pero cuando se utiliza tuberías de fierro, tendemos, obviamente, si es que no hay una buena instalación o un buen cuidado respecto a su pintura anticorrosiva, es que las tuberías de fierro se van oxidando y se van corroyendo. Una tubería de PPR obviamente no se oxida y no se corroe, y esta oxidación también va generando problemas en la rugosidad interior de la tubería. Esta misma rugosidad interior va generando que las incrustaciones calcáreas sean más posibles o más probables en una tubería de fierro. Una tubería de PPR, que es más lisa en su superficie interior, genera menos posibilidad de que las incrustaciones se generen. Por lo tanto, los diámetros interiores tienden a mantenerse elevados o originales, o como cuando se instaló por primera vez. Tenemos esta tubería entonces que reemplaza a las tuberías de fierro para instalaciones de climatización, que es una tubería de PPR beta, que es a grandes rasgos es una química molecular distinta del PPR tradicional, del PPR3 o PPR100. Por lo tanto, esta tubería de PPR beta soporta mayores presiones a mayores temperaturas. Y es FASER, que significa que mantiene en su capa intermedia fibra de vidrio, que permite acercarnos a las tuberías de fierro en cuanto a su dilatación. Una tubería de PPR con fibra de vidrio disminuye en un 75% su dilatación. ¿Cuáles son las otras ventajas que tienen las tuberías de PPR versus el fierro? No solamente que menos rugosidad superficial, por tanto menos incrustaciones, menos oxidación. El peso de la tubería también es muchísimo menor, por lo tanto la instalación es mucho más segura y mucho más simple. Estamos hablando de que, perdón, en la conductividad térmica no estamos refiriendo en este momento, una tubería PPR conduce bastante menos energía que una tubería metálica. Estamos hablando de 75.5 watts por metro por diferencial de grado versus 0.24. Aquí siempre aparece la pregunta y me dicen, oye, José Luis, pero entonces las tuberías de PPR no requieren aislación. Sí y no. Vamos a tener pérdida de energética igual, de todas maneras.
Recomendamos la aislación siempre, especialmente cuando hay riesgo, estoy hablando del mercado chileno, que ocurre mucho, que en agua fría se pueda generar condensación. Si hay posibilidad de condensación y que esa condensación genere problemas o manchas en las instalaciones interiores de oficinas o recintos comerciales, recomendamos siempre poner aislación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces me dicen, bueno, si hay que poner aislación no hay ninguna ventaja. Hay una gran ventaja porque el espesor de aislación que voy a ocupar va a ser muchísimo menor. Y ahora sí, el tema del peso, como les comentaba, como ya me estaba adelantando, la diferencia es sustancial. O sea, de 7,8 toneladas metro cúbico a menos de 1 tonelada metro cúbico, la diferencia es tremenda en cuanto a su traslado, a su logística, a los riesgos en seguridad, etc. Y la dilatación lineal, que si bien es un poco superior al fierro, pero para los términos de temperatura, que estamos hablando de una bomba de calor, o incluso en un chiller, donde estamos hablando solamente de agua fría, por lo tanto no hay dilataciones, las diferenciales de dilatación son bastante menores. Esto es porque la tubería tiene fibra de vidrio, o faser, por lo tanto su dilatación es muy baja. El sistema de instalación también es mucho más simple. Las soldaduras generan, primero, costos en mano de obra, porque la mano de obra tiene que ser certificada, la instalación con soldadura es muy compleja. Estas soldaduras también generan rebados por dentro, por lo tanto tengo más pérdidas de carga de nuevo. En cambio, la soldadura termofusión es mucho más simple, la mano de obra es más barata, es más fácil la capacitación y es más fácil el control. Y la rugosidad superficial, como les comentaba, esto es al principio, como ya les decía, obviamente esto se va a oxidar, esto va a generar incrustaciones y la rugosidad superficial va a ser mucho mayor. Pero en un inicio ya vemos que la rugosidad superficial del fierro es 0,20 milímetros versus una rugosidad del PPR que es 0,07, es 7 milésimas de milímetro. Entonces la superficie más lisa genera obviamente menores pérdidas de carga, mayor velocidad del fluido al mismo caudal. Por lo tanto, aquí ya nos empezamos a relacionar con lo que estaba comentando Raúl, de generar un buen balanceo hidráulico, considerando ya que las pérdidas hidráulicas de la tubería de PPR va a ser mucho menor que una tubería de fierro. Todas estas características que les nombro es un adicional a el problema inicial de por qué no se transformaban tuberías de fierro PPR, porque teníamos el problema de que para mantener el diámetro interior y así mantener la velocidad y las pérdidas de carga estables, teníamos que agrandar mucho el diámetro exterior de la tubería de PPR para igualarnos en la tubería de fierro. Pero aparecen este tipo de tuberías que mantienen el diámetro interior y exterior de la tubería de fierro. Por lo tanto, ya no tengo excusas en cuanto a dimensiones, a diámetros interiores, a pérdidas de carga. No hay por dónde, en términos económicos, en términos operativos y en términos de mantención y en términos de instalación, que una tubería de PPR clima. Acá les planteo esta tabla, que probablemente ya la hemos visto, pero calza muy bien con lo que estamos conversando en esta jornada. Una tubería de fierro, que la marqué aquí en azul para usarla como referencia, aparece ahí PPR, PN20, PN16, no lo tengo actualizado precisamente para no generar tanta confusión y entendamos menos todavía el mismo idioma. Pero una tubería de fierro de 2 pulgadas que tiene un diámetro exterior de 60,3 milímetros, tiene un diámetro interior de casi 55 milímetros. Para yo igualar esos 55 milímetros, que es por donde pasa el agua, que es el diámetro que debo mantener, si voy a una tubería de 75 milímetros diámetro exterior, en una PN20, el diámetro interior incluso es menor a la del fierro. Si voy a un PN16, que tiene un espesor de pared menor, aún así, el diámetro exterior es bastante mayor que una tubería de fierro, 75 milímetros versus 60. Pero si voy a la tubería ClimaFlow, veo que el diámetro 63, que se parece mucho a las 2 pulgadas, se parece mucho también a su diámetro interior. Entonces, esta pequeña incluso reducción que puede aparecer aquí de 54 a 51 se compensa perfectamente con la rugosidad superficial menor que tiene la tubería PPR. Entonces puedo ahora sí pasar tuberías de fierro pesadas, con rugosidad superficial superior, mayores pérdidas de carga, mayores pérdidas energéticas, mayores problemas en la mantención, a una tubería PPR que es más liviana, es más fácil de instalar, es más fácil de dimensionar, etcétera, etcétera.
Entonces, ya no tengo esa excusa. Entonces, donde conversamos aquí con lo que estaba comentando Raúl al principio, es que si bien debemos tener muy claro cómo balancear y cómo equilibrar el sistema hidráulico, ya tenemos considerado que unas tuberías de PPR van a generar una mucha menor pérdida de carga. Por lo tanto, la bomba que voy a diseñar para el sistema también potencialmente podría ser menor a la bomba que voy a diseñar con un sistema que está mal equilibrado y con una tubería de fierro. Y no solamente voy a dimensionar una tubería una bomba que sea de mayor potencia, sino que también el consumo de esa bomba va a ser probablemente mayor, por lo tanto voy a tener ahorros en todo sentido. Eso es por mi parte. Quería comentarles este tema para que no se nos olvidara que todos los sistemas que ofrecemos como compañía no son independientes, sino que tenemos la solución integral para darle al cliente y para darle tanto al instalador como al diseñador, al proyectista, todas las herramientas y los materiales para ofrecer un sistema mucho más eficiente. Eso por mi parte, Raúl, Karina. Dejo abierto para preguntas. Gracias, José Luis. Sí, muy bueno el último comentario, que aquí los proyectistas, que son la mayoría que están conectados, sepan que podemos dar apoyo en las distintas líneas de negocio de manera conjunta. Mira, Karina, nada sí, más que va a complementar la última parte que habló José Luis. Si uno hace confluir todo lo que conversamos, o sea, el tema de las tuberías de PPR y ClimaFlow con su baja rugosidad, por lo tanto la menor pérdida de carga, lo asociamos a que eso va a permitir de que trabajemos con bombas de menor capacidad, también puede permitir de que uno varíe la selección de la válvula, permitiendo instalar una válvula de menor tamaño también. Entonces, todo eso confluye que podamos hacer una instalación mucho más eficiente en términos de consumo energético. Entonces, es re importante el tema que de José Luis en torno a la selección adecuada y al uso de estas tuberías de baja rugosidad. ok. Y en su conjunto, pensado de esta manera, quizás hasta reducir la inversión inicial por sobredimensionamiento, Sí, ¿no? exactamente. Ok, Exacto. No solamente la inversión inicial, sino que el costo operativo también va a ser menor. exacto. Pasamos a las preguntas, que tengo algunas por aquí. Ujú. Yo creo que esta es para José Luis. ¿Cómo se puede certificar que las uniones en PPR estén perfectamente hechas? Porque en acero se hacen radiografías. Sí. ¿Cómo lo podemos certificar? A ver, buena pregunta, porque aunque el sistema sea muy fácil de integrar, siempre va a haber el operario, o sea, siempre se puede hacer mal algo que es muy fácil de hacer. Ahora, verificar una correcta soldadura es más complejo que verificar una buena soldadura en termofusión. Primero, en términos visuales, una soldadura de termofusión es mucho más simple simplemente por la estética y si se respetan los parámetros de la instalación. En ambos casos, podríamos hacer un ensayo destructivo, por decirlo así, y podríamos hacer un análisis más bien estadístico, el de revisar cómo están quedando las uniones, sacando una, cortándola y ver si el operario lo está haciendo de la manera correcta. Hay otra manera de controlar también, que es viendo la temperatura de la termofusionadora, que debe estar entre los 214 y 220 grados para generar una fusión adecuada. Se puede, más bien, más que certificar la unión, se pueden hacer ciertos análisis en las instalaciones, primero visualmente, y luego si queremos ver si el operario lo está haciendo de manera correcta, podemos ir a terreno y ver efectivamente si es que está siguiendo el protocolo, o ver alguna instalación ya hecha, sacar una, destruirla y ver el corte para ver si la fusión se está haciendo de manera adecuada, y ver si hay que hacer alguna corrección. Pero es bastante más simple hacerlo en un sistema de PPR que en un sistema de acero. Ok, José Luis de nuevo. Si es que acaso tenemos algún cuadro referencial con los espesores de aislación para cada diámetro de cañería PPR, y por otro lado, si es que tenemos algún cuadro con la cantidad de soportes por metro para tubería ClimaFlow. Sí, a ver, en el caso de la aislación,
Hay cuadros que dicta el RITE respecto a los espesores de aislación recomendados para ciertos espesores, perdón, ciertos diámetros y diámetros de tubería y de temperatura de trabajo. Nosotros recomendamos utilizar un software que tenemos de Armacel, que es nuestro proveedor de aislación, para donde tú ingresas los parámetros de temperatura, de humedad ambiental, de temperatura de trabajo, etcétera, y eso te da el espesor de aislación ideal para las instalaciones. Más que un cuadro referencial, que lo puedes sacar de algún reglamento de instalaciones térmicas, también puedes utilizar un software de diseño. Y respecto a las soportaciones tenemos, no sé si ya lo he dicho, pero sí, existe en el catálogo de información técnica que tenemos de ClimaFlow, aparece el cuadro de soportaciones de acuerdo a diámetro y temperatura. Existe. Ok, por lo demás, adelantarles que la charla que vamos a hacer con José Luis el mes que viene, septiembre, va a ser de aislación, de Armacel. Ok, José Luis, nuevamente, en ClimaFlow, ¿se podría recomendar para sistemas de calefacción donde la temperatura del agua muchas veces es de 80 grados Celsius? A ver, en términos Disculpa, generales, nosotros no recomendamos el PPR para calefacción. no sea terminé, ClimaFlow, pues, o sea... José Luis, no me dejaste terminar. Pone, perdón. en algunos lugares nos obliga a colocar líquido anticongelante. ¿Afecta la tubería de ClimaFlow? Son esas dos cosas que nos pregunta Jorge. Ahora sí. Ya, sorry, disculpa. No hay ningún problema con poner el líquido anticongelante. Aparte va a estar diluido en agua, así que no es solamente líquido anticongelante. No pasa nada. Las tuberías de PPR son bastante inertes a las reacciones químicas con varios químicos, así que no hay problema con usar anticongelante. Y respecto a la calefacción, como ya le adelantáis, salté como resorte, porque es un tema que es muy sensible para nosotros. Nosotros recomendamos para calefacción, primero, como material el PEX. Porque soporta más temperatura y soporta más presión a la misma temperatura. El PPR no lo recomendamos tanto para calefacción, ojo, estoy hablando de PPR, no ClimaFlow, PPR porque la temperatura afecta mucho a la integridad superficial de la tubería, aparte cuando hay cloro en la tubería y agua caliente, tiende a degradarse muy rápido, o sea, no muy rápido, pero tiende a degradarse más rápido que si trabajamos en agua sanitaria, agua caliente, por ejemplo, que es 60 grados máximo. Por esa razón, considerando ClimaFlow incluso, que tiene un espesor de pared menor, por lo tanto las presiones que va a ser capaz de soportar a tan alta temperatura, probablemente no sirva. Habría que ver si las presiones son muy bajas. Si son muy bajas, podríamos ver el cuadro de presión versus temperatura y ver si el punto de operación aplica. Pero en términos generales, ClimaFlow, como su nombre lo indica, está más diseñado y pensado para soluciones de climatización más que calefacción. En todo caso, no cerramos la puerta, tenemos que ver caso a caso, ver a qué presión estamos trabajando 80 grados y ver si es capaz de soportarla. Ok, muy bien. Perdón, después de interrumpir ahí. José Luis, sería bueno que clarificara un poquitito más ese tema, porque nosotros siempre hemos dicho de que ClimaFlow es una tubería que está definida para circuitos de climatización de agua fría, pero agua fría no significa fría, sino que es agua para hasta bombas de calor. Entonces sería bueno que aclarar un poquito ese término. Exacto, buena análisis, Raúl. Claro, hablamos de climatización, pero no solamente chiller, también hablamos de bombas de calor. ClimaFlow, en cuanto a sus espesores de pared, fueron diseñados y optimizados para trabajar a las presiones de trabajo estándar o usuales para una temperatura máxima de 55 grados. Entonces, ClimaFlow podemos trabajar perfectamente a esas presiones y a esas temperaturas. De nuevo, existe la tabla de presión versus temperatura y años de servicio que todo proveedor de tuberías de PPR debe manejar. Por lo tanto, se puede analizar rápidamente que para temperaturas de 55 grados, una tubería, que es la más delgada, que es la SR17, que es los diámetros más grandes, podemos trabajar perfectamente a 6 bar. Así que a esa temperatura. Ya sobre esa temperatura, la presión de trabajo va disminuyendo, por lo tanto,
ya empezamos a jugar en un terreno un poco más peligroso, pero para bombas de calor está diseñado para eso. Perfecto. Gracias a ambos por las respuestas. Yo no tengo más preguntas por aquí, ya estamos en la hora, así Perdón, que yo tengo una perdona, pregunta Karina, para José Luis. sí, sí, Francisco Permíteme está hacerte preguntando si sirve para sí, trabajar con contéstale a temperaturas bajo cero. Francisco. Sí, no hay problema. De hecho, cuando hablamos de los líquidos perdón, sí. anticongelantes, podemos trabajar en operación con temperaturas bajo cero. Rápidamente, para no alargarnos mucho, sí hay que tener cuidado en el transporte y en el manejo de la tubería cuando se está instalando en obra en temperaturas bajo cero, porque si el PPR a esa temperatura se puede fragilizar en el sentido que si yo la descargo y la dejo caer, es probable que pueda generar pequeñas fisuras en los extremos de la tubería y eso puede generar a la larga un problema. Por lo tanto, si vamos a trabajar en un ambiente, vamos a instalarlo en un ambiente donde la temperatura de trabajo, del entorno está cercana a los 0 grados, hay que tener cuidado en el manejo de la tubería. Pero en cuanto a su operación con líquidos bajo cero, no vamos a tener ningún problema. Y en el acopio, ¿no, José Luis? Claro, o sea, es que pueden quedarse ahí tranquilitas a temperatura bajo cero, no hay problema. El tema va a ser cuando yo las arrastre o las deje caer, hay que tener ahí un poco de detalle. Muy bien. Yo tengo una última pregunta para José Luis. Difusión de oxígeno. Uy, bueno. Ese es un muy buen tema que me podría alargar mucho rato, pero te lo voy a hacer muy En resumido. 30 segundos. En 30 segundos. La tubería PPR para climatización no necesita barrera de oxígeno. ¿Por qué? Porque la barrera de oxígeno está pensada para, en la norma DIN, la 4726, que es la que regula la barrera de oxígeno, está pensada para tuberías de PEX. ¿Por qué? Porque se pensó originalmente para sistemas donde se utiliza mucha longitud de tubería. Aparte que el PEX es más permeable al oxígeno que el PPR. Por lo tanto, fue pensada para proteger esos sistemas. Nunca se pensó en el PPR. El PPR de por sí no es tan permeable como el oxígeno, y las tuberías de PPR nunca se utilizan tantos metros como podría ser una tubería de PEX en sistemas suelo radiante, etc. Hay estudios, incluso una compañía alemana que es Aquatherm, donde ellos mismos tienen un documento oficial de Aquatherm, donde dice que las tuberías de PPR o los sistemas de instalación donde se utilizan tuberías de PPR ganan más aire por válvulas, por otro tipo de infiltraciones, más que por la superficie de la tubería. Así que no necesita barrera de oxígeno. Y por último, en cuanto a la instalación, hay un problema que yo no lo he escuchado, pero está ahí, está latente, que es la barrera de oxígeno es un baño superficial exterior a la tubería. Por lo tanto, si yo quiero hacer una fusión, debo raspar esa barrera de oxígeno. Yo no lo he visto en ninguno de los protocolos de instalación de estas tuberías. Yo no sé si se está haciendo, yo no sé si hay algún reglamento que diga cuál es el espesor mínimo que debo sacar o máximo. Es complejo, no es llegar y hacerlo. Entonces, no es llegar y hacer una... Imagínense estar raspando cada una de las uniones para poder generar una fusión correcta, porque nada me garantiza que el PPR con barreras de oxígeno genere una buena fusión con el fitting de PPR. Eso no está normado, no existe y hay que tenerlo ojo ahí. Perfecto. No sé si quieren agregar algo más o ya estamos. Por mi parte, nada, yo agradezco las preguntas, agradezco la atención. Podría estar todo el día hablando de esto, me encanta el tema, así que cuando quieran, tienen mi contacto ahí en pantalla y cualquier consulta que tengan me comentan. Sí, por mi parte también agradecer la presencia de todos ustedes, a Karina, a José Luis, por estar aquí en esta presentación conmigo. Y eso, o sea, cualquier consulta, como dijo José Luis, están nuestros datos ahí en la presentación que ustedes van a recibir y en pantalla. El teléfono que figura en nuestro WhatsApp también, así que no hay ningún problema en lo que se refiere a comunicación. Así que gracias nuevamente. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por buenas charlas. Gracias por la pasión, se nota. Yo sé que ustedes podrían estar aquí hablando el día completo, así que con ánimo es mucho mejor. Yo les voy a hacer llegar a todos los asistentes el tema de la presentación, la grabación, el link para que se lo puedan bajar y los dejo súper invitados para el próximo martes que tenemos charla de aire acondicionado. Así que gracias a todos. Que tengan Y buen tienen invitados día, buen para fin de. septiembre.
para Sí, septiembre, también. la charla que ya vi algún interés por ahí con respecto a la aislación. En septiembre vamos a estar hablando, incluso con nuestro mismo proveedor, vamos a estar ahí apoyados. Bueno, si estamos Hablando haciendo de aislación. propaganda para los cursos de septiembre, yo también vamos a tener una sorpresita ahí relacionada con todo lo que es la nueva gama de productos eco en Chile Ross, así que va a ser muy, muy interesante. También vamos a tener ahí un contacto con la fábrica para mostrar ese tipo de productos. Genial, muy bien, Raulito. Ya pues, gracias a todos. Ya, Buen pues, que día, estén buen muy fin de bien. Agradezco. semana. Chao, chao. Que estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao.